Saludos amigos, continuamos en esta cobertura especial en Ciudad de Panamá, donde están colocados los ojos del continente y el mundo por la realización de la Cumbre de las Américas. A mi lado se encuentra el dirigente político Carlos Vecchio. Carlos Vecchio es dirigente político venezolano, representa el partido Voluntad Popular y se encuentra en situación de exiliado político. Él es un perseguido político que tiene el mismo caso judicial del exalcalde de Chacao, Leopoldo López, quien se encuentra preso hace 1 año y 2 meses por los hechos ocurridos en febrero del año 2014. Los ojos del mundo y los ojos del continente en la realización de esta cumbre han estado especialmente puestos en el caso Venezuela y en el caso de Cuba. Hace muy pocas horas, 25 expresidentes de Iberoamérica firmaron la declaración de Panamá exigiendo la liberación de los presos políticos. Si no hubiera huido, Carlos Vecchio sería uno de esos 80 presos políticos, una importante personalidad política en Venezuela, y ahora nos puede informar afortunadamente para su caso el trabajo que están haciendo, lo que ha pasado en las últimas horas, esa declaración en la que ha participado de los 25 presidentes y los otros foros en los que han podido encontrarse. Por favor, queremos los detalles. Muchísimas gracias, Ana Karina, por esta oportunidad. Como tú lo dices, soy un perseguido más, tengo una orden de detención en Venezuela, pasé 108 días escondido en clandestinidad con una amenaza y una continua persecución, y luego me tocó tomar la decisión difícil, dura, de tener que dejar Venezuela para poder ser una voz internacional y estar, por ejemplo, sentado hoy aquí. Porque si no estuviera sentado preso con Leopoldo López, y la decisión política que tomamos fue que yo debía salir para asumir un rol internacional, que es lo que he venido haciendo en los últimos 8 meses, para denunciar internacionalmente la realidad que vive Venezuela. Como tú muy bien lo dices, estuve presente con los expresidentes. De hecho, esto tiene un antecedente que fue el año pasado, donde yo estuve en el Club de Madrid, en una asamblea que tiene más de 100 expresidentes del mundo y donde se aprobó una primera resolución de varios expresidentes, impulsada por expresidentes latinoamericanos, sobre la posibilidad de liberar a Leopoldo, para adherirse a la resolución de la ONU que pide la liberación de Leopoldo y para que pudiera atenderse la crisis venezolana. Bueno, lo de ayer es un refuerzo y viene a ser una declaración importante en el marco de la cumbre, porque es un documento suscrito por más de 25 expresidentes iberoamericanos de distintas ideologías, Ana Karina, y esto es importante, de izquierdas y derechas, porque cuando se habla de democracia, cuando Felipe se habla González con José María Aznar, juntos en el mismo documento, porque los une la causa de la democracia, de los derechos humanos, y creo que en este marco es un mensaje, que en este momento callar frente a la crisis que vive Venezuela no es una opción, es una complicidad, y que ellos han dado un paso al frente para hacer un llamado internacional en el marco de esta cumbre, para que a partir de esta cumbre, para mí debe marcarse un quiebre de cómo debe la región voltear los ojos para hablar más alto, más firme sobre la crisis venezolana y cómo acompaña el pueblo de Venezuela para salir de ella. Y parece que está ocurriendo un quiebre, ese quiebre. Hemos escuchado hace pocas horas a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pronunciarse y pedir la liberación de los presos políticos. Hemos escuchado al expresidente Pepe Mujica también hablar de que significa una tragedia que haya presos políticos en Venezuela. Hemos escuchado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, pedir la liberación de los presos políticos, y lo que piden justamente los 25 expresidentes, que al parecer ya son 26, es que haya una declaración final que incluya el caso Venezuela, como lo ha pedido también el presidente Barack Obama, que se toque el caso Venezuela en la cumbre. ¿Confía Carlos Vecchio en que esto pueda ocurrir, en que este quiebre realmente llegue a un punto tan contundente como ese, que se escuchen más voces de presidentes en ejercicio pidiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela? Yo sí creo que va a continuar. Esa ola la hemos visto, como tú muy bien lo mencionas, Dilma Rousseff lo hizo claramente, un programa donde se pronunció por la liberación. Sin precedentes. Sin precedentes, importante. Lo hizo Juan Manuel Santos, lo hizo Mujica, pero cuando era presidente, que habló de la tragedia de tener presos políticos en Venezuela. Lo ha venido también mencionando en la Cancillería de Uruguay, diciendo que está preocupado por la crisis. La Cámara de Diputados de Brasil se pronunció a favor, la de Costa Rica también, Paraguay, el presidente del Senado de Colombia lo hizo también, la presidenta del Senado de Chile, Isabel Allende, hija de Allende, también se pronunció a favor de la liberación de los presos políticos y de atender la crisis venezolana. De manera que se viene moviendo. ¿Qué esperamos de esta cumbre? Yo creo que esto, Ana Karina, trasciende una declaración.
la cumbre va a pasar, es muy corta, apenas comienza esta noche y termina mañana, menos de 24 horas. No se va a solucionar la crisis venezolana en 24 horas. O sea, la cumbre va a pasar y la crisis va a estar. Ahora, ¿cuál es la reflexión? Que creo que es lo importante, que este sea el quiebre, por eso lo decía importante, que esta cumbre sirva para entender que la región no puede quedarse callada frente a la crisis venezolana, que debe acompañarla a su solución. Y fíjate en el contexto que se da, que yo lo destaco, porque no tiene antecedente en el marco de esta cumbre. Se está dando una aproximación de Cuba con Estados Unidos. La pregunta que yo le hago a los latinoamericanos, ¿es un problema de Cuba y Estados Unidos? No. Tiene que ser un deber moral, Ana Karina, que la región contribuya a democratizar el pueblo de Cuba, pero al propio tiempo un aprendizaje, que no se pueden quedar callados. Fíjate lo que le ha costado al pueblo de Cuba llegar a donde está, pero no quedarse callado frente a la realidad que está pasando en Venezuela. Y por eso es que esta cumbre, en el marco que se está dando, tiene que tener esa reflexión para acompañar y hablar, lo he dicho, alto y firme sobre el tema de Venezuela, y que nosotros como venezolanos y como latinoamericanos podamos construir verdaderamente una región democrática y que respete los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad que es un placer estar acá. Muchísimas gracias, Carlos Vecchio. Esperamos que pronto pueda regresar a Venezuela sin correr el riesgo de entrar en una cárcel militar, aún siendo un civil, como la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentran también la primera autoridad civil de Caracas, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma y Leopoldo López, dos de las figuras más importantes en cuanto a los estudios de opinión pública como presidenciables en Venezuela, que se encuentran como presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro. Y de esta forma regresamos nuevamente con más información a Costa Rica.